Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en este diálogo en vivo con Daniel San Martín, autor de Clarity. Yo soy A Tonatiu todas y a Moreno, todos los que nos acompañan en este uno de diálogo los en creadores vivo de Curiosamente. con Daniel San Martín. ¿Tenemos algo de retroalimentación, Mariana? Ok, ahora sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, sucede que este año nos hemos propuesto hacer algunas cosas nuevas para todas y para todos ustedes. Entre ellas, bueno, les voy a adelantar, vamos a tener una nueva página web de Curiosamente, donde vamos a tener cosas nuevas, interesantes. Ustedes seguramente ni han visitado la página web de Curiosamente, curiosamente.com, si quieren visitarla, por ahí está, pero próximamente la vamos a renovar. Tenemos también otra novedad, es que vamos a hacer una aplicación para buscar sus nombres. Uno de nuestros videos más famosos, digamos que fueron más exitosos, fue el de el origen de tu nombre y de tu apellido. Entonces vamos a hacer una aplicación donde van a poder ustedes buscar sus nombres y sus apellidos, también próximamente eso. Y bueno, una de las novedades que vamos a tener es que vamos a tener estos diálogos con personas, con autores, con personas expertas, etcétera. Vamos a intentar hacerlos una vez al mes, estos diálogos. Y bueno, uno de los videos que tuvieron mucho éxito el año pasado fue el origen de todo lo que existe, que hicimos gracias a la colaboración de Daniel San Martín, aquí presente, que es el autor de ese libro. Y resultó que no solamente fue muy exitoso, sino que también fue un video muy polémico. O sea, suscitó mucha discusión, debate, diálogo, algo que me parece a mí sumamente enriquecedor. Y entonces quisimos quedarnos, digo, no quedarnos como en esta dinámica de solamente hacer videos y que ustedes los vean. Y pues nosotros siempre leemos los comentarios, pero pues como que se quedara ahí, ¿no? Sino ahondar un poco más. Entonces vamos a trabajar en este formato que es un poquito más como de podcast, pero también como en vivo. Va a ser un video en vivo que va a quedar aquí grabado para que lo puedan ver. Y para eso invitamos para nuestro primer episodio del podcast de Curiosamente, invitamos a Daniel San Martín, al cual le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Tonatiuh, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, a ti, a Mariana y a todos los que nos están viendo. Así que muy, muy contento de estar acá. Muy bien, pues les presento también a Mariana, seguramente ya la conocen. Mariana está a cargo, bueno, ella también trabaja guiones para Curiosamente y también los posts que ven ustedes en Instagram, etcétera. Ella los dirige y bueno, se encarga también del contacto con ustedes en redes sociales. Ella es la que ve todos sus mensajes, la que se encarga, digamos, de hacer ese puente. Y en esta ocasión, Mariana va a ayudarnos a moderar, digamos, este diálogo. Va a estar recibiendo sus comentarios, sus preguntas, para que todas ustedes y todos ustedes puedan hacerlos y que Daniel conteste sus dudas. Les adelanto también que a las personas que nos apoyan a través de Patreon, les pedimos que nos hicieran preguntas por anticipado para arrancar la charla, ¿no? Entonces tenemos algunas personas que hicieron varias preguntas y con esas vamos a iniciar el diálogo. Vamos a empezar, digamos, con algunas preguntas un poquito más generales, a lo mejor algunas cuestiones como técnicas, y después vamos a ir avanzando, digamos, a las preguntas que a mí se me hacen como las más sabrosas, que son las más polémicas, las que tienen que ver con filosofía o a lo mejor con ciertas discusiones de tipo social o sociológico, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos, Daniel? Por supuesto, me parece muy bien. Bueno, les comento que aquí tengo conmigo mi ejemplar de Clarity, que Muy, además está dedicado por el autor, así que estoy muy contento de tener aquí mi libro. Y bueno, vamos a platicar, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta nos la hizo una persona a través de Patreon, de las personas que nos apoyan, no estoy seguro si es de Patreon o como miembro, y es una pregunta muy general como para empezar a abrir boca. Bueno, ¿cómo te sentiste, eh, Daniel, al escribir este libro? sí, interesante pregunta para comenzar. La verdad que yo me demoré mucho tiempo en escribir este libro.
actividad profesional principal no es la de ser un escritor, así que en los primeros años, porque fueron años escribiendo, lo empecé casi como un hobby, así que me sentía inspirado, me sentía curioso. Y la verdad que me tomó casi 10 años completar el libro. Obviamente ya en el último periodo ya estaba el libro ya llegando a su fin y empecé a dedicarme un poquito más de tiempo. Pero fue más bien un ejercicio de persistencia, diría yo, de curiosidad inacabable, lo que me llevó a terminar el libro. Así que durante este tiempo me tocó estar viviendo en diferentes países, fue una porción importante de mi vida, como les cuento, 10 años. Entonces me cuesta como encontrar una sola emoción durante estos 10 años escribiendo el libro, pero sí, inspiración, curiosidad y persistencia. Mencionaste que no es tu profesión original ser escritor. ¿A qué te dedicas? Yo estudié en la universidad, estudié negocios y economía, y he trabajado como consultor de negocios, primero como consultor interno en una aerolínea, luego consultor de otras empresas en diferentes países, y ahora los últimos años trabajando en startups, pero también siempre en el mundo de los negocios y de la economía. Y el libro un poquito está escrito desde esta perspectiva del economista, del consultor, que busca ir creando modelos claros y simples para resumir información compleja. Ya, o sea que sí se te sirvió, digamos, tu formación para esto, pero entonces algo te inspiró a escribirlo. ¿Por qué te metiste a este otro ámbito? Sí, la verdad que en realidad es un poco al revés. Yo de pequeño era súper curioso, leía de todos los temas, leía de biología, de filosofía, física, biología, sociología, historia, y cuando tenía que entrar a la universidad no sabía qué, porque de verdad me gustaban todas estas disciplinas distintas, y terminé escogiendo la economía porque esa fue mi lógica en ese momento, porque la economía juntaba un poco las ciencias exactas con las humanidades. Y tomé algunos cursos en el colegio y todo, y me terminé enamorando, y esa fue la razón. Pero en realidad, desde muy pequeño, de muy niño, fui muy curioso y leía de todas estas materias diferentes, y siempre soñaba con escribir un libro que tratara de ir vinculando diferentes materias en un relato coherente. Muy bien. Antes de continuar, se me olvidó recordarle a nuestro público que en el chat pueden hacer uso de quienes nos apoyan a través de Patreon pueden hacer uso de los emojis especiales de Curiosamente, ahí están también, y también que nos pueden poner ahí donativos para entrar al super chat, de modo que su comentario se destaque y lo veamos con más facilidad, y son pues donaciones que nosotros agradecemos muchos a través del super chat. Oye, algunas preguntas un poquito más técnicas. Ya sabemos que no te dedicas específicamente a la física, pero aquí Artemis nos pregunta, ¿qué son los quarks y cuántos tipos hay? A ver, ¿cómo te sientes respondiendo? Sí, no hay problema. Sí, efectivamente no soy experto, pero escribiendo, o sea, soy muy curioso, y escribiendo el libro tuve que investigar bastante, así que leí muchos libros de física, leí papers, y creo que me siento preparado para responder esa pregunta. Los quarks son partículas subatómicas, es decir, partículas más pequeñas que los átomos, que componen los átomos. Hasta donde sabemos son partículas indivisibles, no sabemos de qué están hechos los quarks. Existe la teoría de cuerdas, que es uno de los candidatos a explicar y a vincular la mecánica cuántica con la relatividad general, pero hasta donde sabemos son partículas indivisibles, partículas básicas en ese sentido. Existen 6 tipos, pero de esos 6 tipos solamente 2 son estables. Los otros 4 aparecen para desaparecer casi inmediatamente. Entonces, de los 6, estos 2 que son estables, uno se llama quark up o arriba, y el otro quark down abajo. Y ellos, al unirse en diferentes combinaciones, forman hadrones, que son básicamente los estables, son de 2 tipos, protones y neutrones, los cuales, unidos con electrones, que son otras partículas básicas indivisibles hasta donde sabemos, forman los átomos. O sea,
Son las partículas de las que están hechas las partículas subatómicas, podríamos decir algo así, Sí. ¿no? Como en resumen. Sí. Sí, Y es y lo hasta... interesante es que Ajá. toda la materia conocida Ujú, está hecha finalmente solamente de 3 partículas: quarks arriba, quarks ujú. abajo y electrones. Hay una Wow. cuarta partícula que también es estable, es la única otra partícula estable, que son los neutrinos, pero los neutrinos no interactúan con ninguna de estas tres, y por lo tanto, eh, digamos, viajan, deambulan por el espacio sin tener contacto ni formar nada, ninguna figura con estas otras 3 partículas. Y por lo tanto, todo lo que conocemos, toda la materia, Ujú, desde la mesa que está acá, el computador, nuestros cuerpos, absolutamente toda la materia conocida, está ujú. hecha de estas 3 partículas, solo que ordenada de diferentes formas. Ahí está ya la respuesta, Artemis. Vamos a otra pregunta, también un poco técnica, creo que son dos nada más de este tipo. Vika y su papá nos preguntan, ¿cómo se creó la base de las moléculas y de todos los componentes que fueron la base de la creación de todos los niveles de evolución? A ver, está un poquito enredadita, pero yo pienso que tiene que ver como, a lo mejor con estos procesos que nos explicabas tú en el libro y que nosotros tratamos de explicar en el video. Los átomos empiezan a juntar para formar moléculas, ¿no? Entonces, ¿cómo se crearon estos átomos, estas moléculas? Sí, la verdad que hay un montón de tipos diferentes de moléculas. Ujú, Existen más de 200 tipos de átomos, y te puedes imaginar todas las posibles combinaciones que hay en estos átomos para juntarse, para unirse en moléculas. Pero tal vez las moléculas que más nos interesan a nosotros son las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son aquellas que tienen al menos un átomo de carbono. Y estas moléculas son interesantes para nosotros, para la historia de la evolución de todo lo que existe, porque ujú. el átomo es, junto al silicio, es el único átomo que puede juntarse con otros 4 tipos de átomos al mismo tiempo, y por lo tanto produce figuras geométricas, Oh, eh, moléculas mucho más complicadas. En general, todas las moléculas complicadas siempre tienen al menos un átomo de carbono. Em, así que básicamente las moléculas más interesantes para nosotros se fueron formando en el agua. El agua tiene la densidad justa para que los diferentes tipos de átomos puedan interactuando, puedan ir jugueteando, como digo yo en el libro, entre ellos, y liderados por este átomo que es como el capitán del equipo. El carbono se fueron juntando y fueron de manera espontánea, por pura mezcla digamos, por pura interacción espontánea de los diferentes tipos de átomos, fueron formando moléculas cada vez más complejas. Esa creo que es una explicación algo superficial, pero me imagino que nos sirve para los ujú. efectos de esta conversación. Claro. Oye, por qué el silicio no? Si también tiene esas propiedades, ¿qué Sí, pasaría? el silicio no genera combinaciones tan estables como el carbono. Mm, Entonces, no, a pesar de que se puede juntar con otros tipos ujú. de átomos, no genera figuras tan estables, y por lo tanto las moléculas que nos interesan son moléculas estables, y por lo tanto el carbono es mucho más efectivo. Ya, muy bien. Ahora sí vamos a empezar con las preguntas más filosóficas. A Vamos. ver, tu libro nos ofrece como una narración que da una especie de sentido, ¿no? Incluso tienes una gráfica que va, no la tengo aquí a la mano, pero es una gráfica que va pues subiendo, ¿no? Y como que hay una flecha de progreso. Entonces eso da la idea de que hay una especie de propósito de las cosas, ¿no? De que vamos hacia algún lado. Y entonces en ese tenor, Mautza nos pregunta, no, ese no es, no, perdón, este no es todavía, Orlando, ahí está, Orlando nos pregunta, ¿cuál fue el propósito de que las personas existan en la Tierra? Yo le añadiría aquí, ¿hace falta que existan personas para seguir ese proceso de complejidad o no? Sí, esta pregunta es súper interesante. En general, los seres humanos tenemos esta tendencia a buscar un propósito, un sentido en las Ujú, cosas. Y al ver el gráfico que propongo y la narración, puede dar la impresión de que la evolución de las cosas en el universo, tanto la evolución física como la evolución de la vida y la evolución cultural, tiene un propósito, tiene un destino, y la verdad que toda la vida científica
indica que no es así, que no la evolución, por ejemplo, la evolución por selección natural no tiene un sentido, no tiene una dirección, un propósito. Los seres humanos, por ejemplo, en rigor no somos más evolucionados que otra especie más simple. Se ha vivido hasta la misma época, están tan adaptados a su entorno como estamos nosotros. Sí, tal vez somos más complejos entendiéndose simplemente como cuán intrincada es la relación entre nuestras partículas, entre nuestras células. Tal vez efectivamente hay más complejidad matemática en nuestros cuerpos que en el cuerpo de una babosa, pero no somos más evolucionados, no hay nada que nos ponga en una cúspide. Entonces, para responder, en general no creo que haya un propósito en la evolución de ningún tipo en el universo. Por lo tanto, respondiendo a esta pregunta más directamente, no creo que exista un propósito externo, no creo que exista personalmente, en mi visión, no creo que exista una voluntad que guíe las cosas en cierta dirección. Ahora, dicho eso, nosotros creo que, y acá hay una opinión más filosófica, como somos seres humanos que nuestro cerebro evolucionó para encontrarle sentido a las cosas, para buscar el significado de las cosas, nosotros sí podemos asignarle un sentido a nuestra vida, y a nuestra existencia y a nuestras sociedades. Y en ese sentido, cada uno puede encontrar un propósito. Un filósofo que me gusta mucho dice que para tener un propósito tiene que trascender su propia vida y por lo tanto, por definición, para que tu vida tenga propósito tiene que tener algo externo y en ese sentido hacer felices a los demás, ya sea por medio de la mejora en la vida de ellos o entregando conocimiento, es un propósito. Pero no, creo que como seres humanos tendemos a buscarle el significado a las cosas y por lo tanto podemos encontrar un propósito, pero no creo que exista un propósito externo a ningún tipo de proceso en la Tierra, ni en el universo. Oye, aquí yo dos comentarios que haría. En efecto, ¿no? Como seres humanos tendemos a ponernos como en el pináculo de la creación, ¿no? Cuando somos otra criatura más. Pero lo que sí es cierto es que tenemos este asunto del cerebro humano, que tú me mencionas en el libro, y yo le llamaría, bueno, de a partir de la creación del lenguaje, las sociedades humanas, que también son, pues en general, más complejas o más complicadas que las sociedades entre otros animales, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta el asunto de la cultura, la tecnología, etcétera. Eso, pues como que sí nos pone en un plano un poquito diferente, ¿o no? ¿Tú qué piensas? Por eso, yo lo que voy haciendo en el libro es ir siguiendo todos aquellos puntos donde la complejidad se incrementó. Entonces, por ejemplo, la evolución biológica, en la explosión cámbrica hace 600 millones de años, los animales más complejos estaban en el mar, y de ahí efectivamente algunos animales se fueron volviendo más complejos, y otros mantuvieron su simplicidad, pero no hay uno mejor que otro. Los dos están adaptados a su entorno, pero simplemente porque para nuestros fines humanos nos parece más interesante, yo voy contando la historia de aquellos individuos, aquellos animales que efectivamente se fueron volviendo más complejos. Lo mismo con las culturas humanas. Una cultura industrial es más compleja, tiene más información en su estructura que tal vez una cultura de cazadores-recolectores del Amazonas, pero no es mejor en ningún sentido. Ambas son tan capaces, al menos hasta ahora, de mantenerse, de sostenerse en su entorno. Entonces, claro, en mi libro voy siguiendo una vez más esta secuencia de la cosa más compleja que hay en cada momento, pero eso no significa que sea mejor, ni más adaptada, ni más evolucionada en ningún sentido que otros de su clase. Excelente. Y otra cuestión ahorita con esto que me decías del filósofo, me hiciste pensar en una canción aquí en México que dice, ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra, ¿no? Y es un poco como una idea lo contrario de lo que le estás diciendo, ¿no? Como diciendo, bueno, puedo hacer lo que se me antoje porque al final me voy a morir y nada va a trascender, ¿no? Pero a mí se me hace bien interesante esta cosa, no se trata de lo que se va uno a llevar, porque si nomás te vas a llevar un puño de tierra, pues no tiene ningún caso, sino más bien de lo que puedes dejar, ¿no? Ese puede ser como la idea, y es un propósito que yo pienso que cada quien se tiene que trazar, ¿no?
en efecto, yo también coincido pues en que no hay un propósito, así que alguien te tenga que decir cuál es tu función en la vida y qué tienes que dedicarte, o qué es lo que tienes que hacer, o para qué estás en este mundo, pero que uno, como ser humano, tiene esa capacidad de plantearse propósitos, ¿no? Y que puedan trascender más allá de la individualidad. Sí, no, y bueno, es muy interesante lo que se llama Thomas Nagel, si alguien lo quiere revisar. Ok, Thomas Nagel. Y tiene todo este estudio del sentido de la vida y hace mucho sentido. Dice, para tener sentido, tiene que ser algo externo, no puede ser algo para ti mismo, por lo tanto, porque si no, tu vida como sistema, como actividad, no puede estar dentro de su sentido, tiene que estar fuera, a algo externo a tu propia vida. Y entra en todo el tema de que en el fondo el sentido tiene que ser beneficiar a otros, puede ser animales o personas, pero beneficiar a alguna gente que sea sujeto de ser beneficiado, tiene que ser consciente y sintiente, por lo tanto, y entonces estructura de manera muy, muy clara esto, y a mí me convence, digamos. Creo que es un buen estructuración del sentido de la vida, que es una pregunta muy, muy compleja, pero... Me encanta, me gustaría saber más. Thomas Nagel, ¿se escribe Nigel? Se escribe... A ver, si nos pones aquí en el chat en vivo, ahorita lo compartimos el nombre también para que creo que es quien esté Nagel, interesado. Thomas Nagel, Nagel. Thomas como en inglés, Thomas. N-I. So, Nagel. Nagel. Nagel, ¿se pronunciaría en español si fuera así? A ver, lo voy a poner aquí a ver si estamos... ahí ya está. Ya, perdón, sí. ya no acababa de ver. Bueno, lo voy a poner entonces aquí en el... Aquí está ese es el nombre del filósofo que nos está recomendando en este momento, sí. Daniel Thomas Nagel. Muy bien. Por cierto, que ahorita me recordaste a otra cosa que quería preguntar, pero a lo mejor la pongo más adelante, acerca de Maturana. Quería saber si has leído a estos autores. De hecho, está en el libro, está en el Sí. capítulo 3. Utilizo su definición de vida, Maturana, y con Francisco Varela hicieron un estudio sistemático de qué es la vida, cuáles son las propiedades de un sistema biológico, que se pudiera considerar vivo y por lo tanto biológico. Y que tiene que ver con esto de la complejidad, ¿no? Y del aumento de la complejidad. Muy bien. Bueno, vamos a ver, otra pregunta que nos hace alguien del público es, ya casi llevamos la mitad de la hora y no llevamos ni el 10% de las preguntas. Bueno, vamos a ver. Mautz, ahora sí, nos pregunta que si crees que este proceso se repetiría en otros universos. Qué interesante. ¿O es una cosa exclusiva de un universo que tenga estas leyes de la física específica? Es que ese es el punto. ¿Cómo se define cuando se habla, por ejemplo, de los multiversos? Porque si el universo es todo lo que existe, ¿cómo puede existir los multiversos? Y la definición física es que si hay alguna región que tenga otras leyes físicas, entonces eso se define como otro universo. Entonces es interesante, pero la respuesta es probablemente no. La verdad que nuestro universo tiene alrededor de 20 constantes o parámetros fundamentales que nadie sabe por qué son esos, y que son los que permiten, en efecto, el incremento de la complejidad. Y de hecho se llama el misterio del ajuste fino. El problema porque los parámetros son exactamente aquellos en los cuales se pueden producir todos los fenómenos que vemos que se producen en nuestro universo. Por ejemplo, si la gravedad fuera un poquito más fuerte, las estrellas quemarían, se produciría una radiación mucho más rápida, y por lo tanto las estrellas se quemarían en miles o en cientos de miles de años y no tendría tiempo la vida para evolucionar, por ejemplo. Y hay un montón de ejemplos de que si las variables, estas constantes, fueran un poquito distintas, ni siquiera se podrían formar átomos y por lo tanto no podría haber nada complejo en nuestro universo. Entonces, de nuevo, salvo que tenga valores casi idénticos en sus constantes cosmológicas, en ningún otro universo se pueden producir los fenómenos o los procesos de complejización que se produjeron en el nuestro. Hay algo que se llama el principio antrópico. ¿Tiene que ver con esto? ¿No? Como que las condiciones están dadas para que existamos. Sí, de por qué, cómo que estas variables están tan ajustadas, y la respuesta dice, bueno, es que
precisamente, imaginemos que hay muchos universos, cada uno con sus propias variables. Evidentemente, el único en el que nosotros como seres humanos podemos estar es aquel en donde donde las variables son aquellas que permiten el incremento de la complejidad. Entonces no hay nada extraño en que nuestro universo tenga exactamente estas constantes. Es como una respuesta que hace sentido desde un punto de vista filosófico, analítico, pero que es incomprobable por lo menos hasta con en el desarrollo que está la ciencia, no tenemos cómo acceder a otros universos para ver si Para efectivamente saber tiene. si es cierto, claro. Está súper interesante. A mí me impresiona mucho la idea de que podamos imaginar otros universos, pero que con la completa certeza de que nunca los conoceremos. Es muy, muy extraño eso. Nos pregunta Javier Gutiérrez Isordia, ¿en cuánto tiempo llegaremos al siguiente paso? Él dice, habla de que, dice, ¿cuánto crees cuánto tiempo crees que nos tomaría entender a la mayoría de la humanidad cuál es el siguiente proceso en la evolución y cuánto faltaría para que la inteligencia artificial tomara este papel, digamos, que tú mencionas en el libro, como para que nos ayude a llegar a ese paso? Sí, bueno, lo primero es aclarar que a pesar de que en el libro hago como divisiones muy claras entre niveles y etapas, lo cierto es que vivimos en un mundo, en un universo complejo de procesos continuos, y esta división tan clara de paso es más bien por efectos de claridad, de que De nosotros como claridad. seres humanos nos ayuda esto de clasificar las cosas, de tener como elementos discretos o elementos como unitarios que nos permiten comprender las cosas. Entonces, yo no creo que, por ejemplo, cuando no sé, los historiadores ocupan el inicio de la Edad Media, es cuando cae Roma y se pone un día, son Ajá. procesos y se ocupan símbolos. Entonces, eso primero para aclarar, no es que yo pueda decir el año 2042 comenzará la próxima etapa, y uno puede elegir hitos o puede elegir como elementos que Dicho eso, yo sí creo que estamos precisamente ahora, este momento de la pandemia, yo sí creo que los historiadores en 100, 200, 300 años lo van a elegir como uno de estos símbolos, cuando estén mirando los procesos, por ejemplo, de digitalización de la humanidad, de cómo las tecnologías de la información digitales realmente empezaron a cambiar y el día a día de los seres humanos, yo sí creo que van a ocupar esta pandemia para mostrar un evento en que cambió el día a día de los seres humanos, donde van a decir, los primeros computadores son de 1950, Internet, hoy día estaba leyendo ARPANET, que es el Internet, el primer paquete de datos entre dos computadores se transmitió el 69, interesante que el día que llegamos a la Luna, entonces hoy día pensaba, tal vez esta era Wow. empezó en el 69, después el 90 recién se introdujo los protocolos de la WWW por Tim Lee Werner. 30 años después, no, 20, ¿qué? 20 años después. Sí, ¿Qué? sí, súper rápido, bueno, y llegó a las casas, yo me acuerdo, yo internet el 95 me acuerdo haber como hecho la primera vez que... Entonces son procesos continuos, pero esto de que la mayor parte del planeta se quedara en su casa y ya no trabajara yendo físicamente a la oficina, sino que trabajara desde la casa y hacer reuniones por Zoom, por video, se volviera rutina, fue ahora por primera vez. Entonces, yo sí creo que si tuviéramos que poner un símbolo de una nueva era, muy probablemente podría ser la pandemia. Lo que pasa es que es muy difícil saber porque estamos tan encima de este proceso, pero me atrevo a decir que es desde ahora, desde este año, el año pasado. Tengo una pregunta aquí de Lisette Ingelmo, que es de nuestras fans más aguerridas. En todos los en vivos está Lisette. De hecho, hizo una pregunta antes y hizo una pregunta ahora. Entonces, voy a ir con la que hizo primero, que es, bueno, ella habla de esta metodología, ¿no?, que tú propones y que si crees que sea compatible usarla para otro tipo de materias, por ejemplo, historia del arte, ¿no? Que si la historia del arte también se podría, o es demasiado forzado querer meterlo en como cualquier tipo de... Porque a mí es una metodología, a mí se me hace, de hecho, ahí va algo que tengo que decir. De las razones por las que acepté la colaboración con Daniel fue porque el libro me pareció muy interesante. Les voy a ser muy sincero, con frecuencia nos llega gente diciendo, oiga, escribí
desarrollé una teoría que rebate a Einstein, ¿no? O que hace... Entonces yo los leo y digo, ajá, ¿no? Y ya lo veo, o lo consulto con alguien que sí sabe, etcétera, y me dice, no, pues este no sabe, ¿no? Y cuando vi tu libro, pensé que era uno de esos, ¿no? Que hay alguien que, pero empiezo a investigar, empiezo a platicar contigo y me doy cuenta de que en realidad es, digamos, como un modo de ver las cosas muy poderoso, ¿no? No necesariamente una teoría, que creo que es una cosa que mucha gente se va con la idea de que es como una teoría del todo o algo así. No, 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 para nada. Pero una manera de entender las cosas como que precisamente nos da cierta claridad. Bueno, entonces está la tentación de querer aplicarlo a todo, ¿no? Precisamente, a decir, bueno, entonces también a lo mejor en historia del arte se puede aplicar, como pregunta Lisette. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, la aclaración que hiciste tú es muy buena. Yo, de hecho, vi algunos comentarios del video. Yo no creo tener una respuesta de cómo funciona el mundo. Clarity y el modelo que planteo no es una teoría del todo. De hecho, en estricto rigor, no es una teoría científica porque no es testeable. Yo nunca propongo, el libro tiene, para los que no han visto, 7 niveles o 7 capítulos en que dividió la historia del universo. Yo no creo que el universo en sí mismo intrínsecamente tenga 7 niveles. Hablo de 4 etapas no creo que existan 4 etapas, no pienso. Encontré la gráfica. Perfecto, exacto. Entonces está muy estructurado ahí, son 7 niveles con 4 etapas que se repiten una y otra vez. Podrían haber sido 6 niveles, podrían haber sido 5 etapas. Es una decisión casi arbitraria, de nuevo por claridad, para clasificar, para estructurar, para poder hacer este gran relato que nos lleva desde el Big Bang hasta hoy día, pasando por los grandes eventos interesantes que realmente son relevantes para entender el mundo, como el origen de la vida, el origen de la conciencia, el origen de del razonamiento, pero no pretende ser una teoría, no es algo New Age, ni ninguna verdad fundamental la que planteo, sino simplemente una manera de estructurar este gran relato. Dicho eso, no se me ocurre ahora que este modelo tal cual sea aplicable, pero sí creo que la aproximación general de dividir las cosas en etapas o en elementos discretos para otorgar claridad, sí es útil. Para casi cualquier tipo de materia o para cualquier tipo de aprendizaje. De hecho, aquí también Orlando, perdón. Sí, no. Orlando hace una pregunta muy similar. Clarity tiene perdón. No te iba a decir que aquí Orlando hace una pregunta muy similar, ¿no? Que también se podía aplicar en el terreno de lo político, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que estamos diciendo. Perdón que te interrumpí. Sí, por eso. Yo creo que, o yo pretendo que Clarity tenga un valor pedagógico. Esta capacidad de como poner diferentes disciplinas en un solo relato, en un solo modelo, en una sola estructura mental, creo que es súper valioso para jóvenes y para los no tan jóvenes tampoco. Y también creo, o me gustaría que fuera una inspiración para otros autores que hablen de otras cosas, como historia del arte, por ejemplo, para estructurar su relato de manera más clara. Creo que ahí sí puede ser un aporte. Pero eso no significa que tenga que aplicar los mismos 7 niveles y ni las mismas 4 etapas en particular. Y respecto a la pregunta de Orlando, también la verdad que los últimos capítulos que tratan ya de materias más humanas, política, historia, yo trato de no jugármela por ningún lado, sino que tratar de hacer una mirada con la mayor perspectiva posible. Entonces, yo no diría que Clarity es una manera para entender la política, no haría ese tratar de atribuirme que se puede entender la política o que a través del modelo Clarity tú puedes saber si derecha o izquierda es mejor o peor. No, sí creo que te permite, mirando bien desde afuera, entender la estructura de ciertos procesos, de cómo las sociedades pasaron de organizaciones simples, tribales, de grupos pequeños, donde no había jerarquía, a sociedades más grandes, donde se empezaron a establecer jerarquías por ciertas presiones selectivas, principalmente la guerra, cómo los estados surgieron por presiones selectivas como la guerra, pero de ahí entender o tratar de aplicar este modelo a la política contingente creo que es peligroso. Sí, fíjate que creo que también es en las cosas que me llamaron mucho la atención,
es precisamente que, digamos, iba a decir como que se diluyen las fronteras entre las disciplinas, pero no es tanto que se diluyan, sino que más bien se integran más, ¿no? Como Edgar Morin dice que hemos como sobreespecializado las cosas, ¿no? Y decimos como que ponemos fronteras muy claras. Esto es historia, esto es biología, esto es, y como que si fueran cosas muy separadas, cuando en el mundo están entrelazadas todas la física con la biología, con la química, con la sociología, la psicología, etcétera, ¿no? Y a veces esa maraña precisamente es la que complejiza. Y para mí, eso fue una de las grandes aportaciones de Clarity, ¿no? El darle un acomodo, digamos, a esos niveles de complejidad dentro de un modelo, pues así más claro, que a mí me pareció muy, muy interesante. Te voy a poner una de las preguntas, ahora sí, va a empezar como la parte como de debate. Perfecto. Aquí y voy a empezar conmigo, porque aquí nos pregunta Critical. Dice, ¿alguna de las ideas de Curiosamente contrastan con el libro de Clarity? Y ahí va la parte donde yo voy a discutir, porque sí, o sea, con todo y que me fascinó el libro y sigo recomendándolo, además, en algún momento dije que creo que son de los mejores libros de divulgación que he leído, porque muchos libros de divulgación se van como por el rollo como de un montón de curiosidades o cosas divertidas, etcétera, que está muy bien, pero creo que este asunto de que nos proporcione como un relato coherente de la realidad, creo que es una aportación única, pues. Bueno, dicho eso, ahí van mis dos cosas que yo extrañé que no aparecieran en el libro. Primero, me parece que cuando yo lo leí, como que te brincas las partes, digamos, que a mí se me hacen como más interesantes de la historia, que son como las revoluciones, por ejemplo, ¿no? Pareciera que precisamente que el relato es muy lineal y que no hubo gente que dijo, oiga, no, vamos por mal camino, tenemos que irnos por otro, ¿no? Oiga, no, esto es injusto, como que no existieran los ideales, las ideas de igualdad, de fraternidad, etcétera, ¿no? Que impulsaron la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, etcétera. Y eso por un lado, se me hace como que no es tan lineal el asunto como parece ahí, ¿no? Como que hay muchas más tensiones y pugnas, ¿no? Y no nomás las guerras de conquista, ¿no? Que tú pones ahí, bueno, las naciones conquistaron a otras, etcétera, y entonces crecieron, etcétera. Bueno, esa es la primer parte donde yo no coincido con el libro, a lo mejor ahorita me das tu opinión. Y la otra parte, que creo que varias personas también lo comentaron en los comentarios de YouTube, es que a mí me da la impresión de que se deposita demasiada fe en la tecnología. Como que en algún momento, bueno, la inteligencia artificial, las tecnologías que produzcan mucha energía para todos, barata, etcétera, y como que eso ya lo va a solucionar todo. Cuando lo que yo he visto en la realidad es que cuando aparecen tecnologías que producen más con menos recursos, etcétera, pues las ganancias resultantes las tienen a acaparar unos pocos, ¿no? Y no es así como para beneficio de la humanidad. Me hizo acordarme de un episodio de Los Simpson donde Lisa cultiva, creo que un tomate gigante, ¿no? Y entonces, aparentemente con poder producir tomates gigantes ya iban a mejorar la humanidad, ¿no? Ya no iba a haber hambre en el mundo. Cuando no, sabemos que si se produjeran jitomates de 500 kilos, pues a lo mejor se venderían mucho más caros y unas cuantas personas tendrían acceso a ellos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los dos puntos donde me pareció que no coincidimos. No sé si quieras ahondar al respecto. Sí, me parecen los dos puntos sumamente adecuados a las dos críticas, sobre todo en la primera. Yo a nivel personal estoy de acuerdo contigo y tuve que hacer elecciones por un tema del libro, de no podía entrar mucho en detalle. El capítulo, por ejemplo, de la historia, yo cuento la historia entera de la humanidad, desde el origen de la agricultura hasta hoy en el capítulo 6, que son, no sé, 50 páginas o menos. Entonces, yo contaba esto, el libro tiene como 270 páginas, yo escribí alrededor de 10.000 páginas de diferentes materias, calculo. Sí. Alrededor. Porque el proceso de hacer que todas estas materias parezcan coherentes no fue que escribí algo de biología y algo de historia y, no sé, 10 páginas y quedaban perfectamente alineadas. O sea, tuve que escribir mucho, ir seleccionando
aquello que era interesante, que tenía buen nivel, que era adecuado, que era riguroso científicamente, pero que además fueran calzando las cosas. Entonces tuve que dejar muchas cosas fuera. De hecho, ya cuento harto que tengo hartos materiales que fue muy doloroso emocionalmente, como yo encontraba espectacular, pero la verdad que no estaba en esta secuencia exacta y tuve que dejar fuera del libro. Entonces yo escribía harto de revoluciones, de lo que iba pasando al interior de las civilizaciones. Y un poco la decisión fue que en ese capítulo se trata la civilización como un todo, cómo la civilización completa se enfrenta a su entorno y cómo la civilización entera se adapta a ese entorno. Y lo que va pasando, que obviamente es muy importante, dentro de la civilización y ajustes de poder, revoluciones y ideas, decidí dejarlo fuera al final por un tema de espacio y de claridad también, de decir, oye, toda esta sociedad se adapta de esta manera. Y hay ciertas luces, por ejemplo, me acuerdo de la parte donde digo que las civilizaciones se transforman en naciones modernas, fue básicamente porque los burgueses, los comerciantes toman mucho poder y empujan por ciertas revoluciones. Después hay una parte que de hecho, tú echaste de menos, me acuerdo que me dijiste que son las revoluciones sociales de Europa de 1850 o 1860, que son estas revoluciones sociales y todo. Algo hay, pero no tengo espacio para tratarlo profundamente. Lo de la tecnología, ahí sí es una elección como más consciente. Yo sí me declaro un optimista, un tecno-optimista, hay varios nombres. Y bueno, doy mi argumento en el libro porque creo, pero efectivamente hay un punto en que ya, sobre todo, hacia el pasado uno puede tener evidencia, hacia el futuro por definición no tenemos evidencia empírica. Entonces, efectivamente, yo creo que en cierto punto hay una cosa media de filosofía y me declaro optimista y tal vez intento buscar razones para ser optimista. Y lo reconozco abiertamente y que soy muy, muy optimista. Pero, de nuevo, si uno mira con perspectiva la historia humana, y yo relato esto, hemos hecho avances absolutamente espectaculares. Éramos una especie más en África que hace 80.000 años estábamos casi extinguiéndonos, y hoy día estamos repartidos por todo el planeta. Mucha gente afortunadamente goza de un nivel de vida que hubiera sido inimaginable hace 200 años. Existe la guerra, lo vemos en Ucrania, existe la pobreza, existe el hambre, existe la enfermedad, pero no, hemos avanzado extraordinariamente. Los niveles de enfermedad, de hambre, son mucho menores que hace 20, 50, 100 años. Entonces, yo sí creo que mirando con perspectiva las cosas y saliéndose de las noticias del día a día, por ejemplo, en términos de guerra, claro, uno ve hoy día, yo estoy muy preocupado, estoy en Londres, lo que pasa con Rusia y Ucrania, y obviamente es terrible, pero si uno lo piensa con un poquito más de perspectiva, hace 500 años antes, la guerra era el estado natural de las sociedades. Sí. Las sociedades se estructuraban en base a la guerra, la gente vivía en ciudades amuralladas, toda la gente los jóvenes de entre los 20 y los 40 años, todos participaban en guerra, era el estado natural. Y hoy día la guerra es la excepción. Entonces, a pesar de que es terrible, creo que la humanidad va mejorando y esa trayectoria yo la proyecto al futuro. Sí, fíjate que yo también soy muy optimista y también veo eso, ¿no? También veo que hay muchas cosas en las que trabajar, pero que sí estamos mejor que antes, ¿no? Sí, o sea, yo simplemente comparando la pandemia, por ejemplo, esta con la de 1918, digo, tenemos mucho más conocimiento, se ha muerto mucha menos gente, ¿no? Es un cambio enorme, ¿no? Entonces, en 100 años hemos avanzado un montón y creo que vamos a seguir avanzando. Lo que a mí me parece un poco como que difiero mucho es como el énfasis en lo tecnológico. Y también creo que lo tecnológico es importante, ¿no? Y que eso nos ha dado una buena parte del avance. Pero creo que las grandes desigualdades sociales y todo no se van a resolver con lo tecnológico. Tiene que haber cambios, me parece a mí, como culturales y sociales. Sí, es que yo te puedo dar de nuevo. Yo en el libro intencionalmente traté de no entrar en temas. Sí, claro. O sea, los evité y ahora en la confianza de esta entrevista te lo digo, yo lo evité. Yo personalmente me declaro más del lado de la igualdad o de que efectivamente yo sí creo que los gobiernos y las sociedades deben tomar acciones como activas para redistribuir y para asegurarse que todos los individuos tengan las posibilidades y no simplemente que el capital haga absolutamente lo que quiera.
Pero dicho eso, yo no quería que el libro se transformara en material político, porque a mi juicio el esfuerzo, el aporte no está ahí, el aporte está en esta gran historia de nuevo, que me costó mucho construir por 10 años, de tratar de hacer una historia coherente y bien estructurada desde el Big Bang hasta nuestros días. Entonces yo no quería que la atención se fuera en ese sentido. Entonces efectivamente evado un poquito por razones de tratar de poner en valor lo que realmente creo que tiene valor del libro. Que eso nos lleva a otra de las preguntas que tenemos aquí que nos comentaron. Alguien comenta que tu modelo se acerca o refleja el darwinismo social, que dice hay que tener cuidado con las reducciones positivistas de lo social, para no considerar que las guerras y los genocidios son parte de un proceso de selección natural. O sea, no estás hablando de eso, ¿verdad? En el libro. Sí, de hecho lo aclaro, fue muy importante. Yo no me declaro darwinista social, estoy en contra de eso. Y de hecho, en el libro, en el video, obviamente por un tema de tiempo no lo podemos hacer porque no lo pudimos aclarar, pero en el libro aclaro explícitamente que, primero, las civilizaciones no sufren selección natural, y hay varias razones analíticas, a pesar de que en el siglo XIX Spencer aplicó directamente los principios del darwinismo a la sociedad, y de ahí viene esta tradición del darwinismo social. Lo que yo propongo en Clarity no es eso, ni desde el punto de vista académico, porque no se puede producir selección natural como tal, dado que las civilizaciones no son entes completamente discretos que se puedan reproducir con mutaciones, entonces no puede existir un proceso de darwinismo como tal. Pero además yo no hago ningún juicio de valor de que crea que está bien que haya guerra, que las civilizaciones más fuertes deban como preservarse por sobre o en detrimento de las más débiles. El darwinismo social tiene un dejo valórico con el cual yo no coincido. Yo no creo que la guerra sea como modulador positivo, y no creo que deban haber guerras en absoluto. Claro, a mí se me hace también súper peligroso cuando la gente dice, bueno, es que si las especies más débiles se extinguen, pues también los seres humanos más débiles deben extinguirse, ¿no? Y entonces, lleva así como a unos extremos de la derecha y al fascismo y a cosas espantosas, ¿no? Entonces, no va por ahí. Discrepo directamente. Me alegra mucho que lo hagamos explícito en este momento. Muchas gracias. Oye, pues vamos a ver en estos 10 minutos que nos quedan, Mariana, si nos han hecho algunas preguntas el público en vivo. Lisette, bueno, ahí está. Que si consideras a Clarity una nueva metodología de la enseñanza. Me gustaría que sí, me gustaría decir que sí. Yo sí he imaginado Clarity, por ejemplo, este relato, esta estructura que creé o que ideé, como una buena manera, por ejemplo, de terminar un curso al final de la escuela, antes de la universidad, o en primer año de la universidad, precisamente para esto, para ver cómo encajan, cómo se pueden integrar las diferentes disciplinas. Y creo que calzaría muy bien con un curso. De hecho, me imaginaba haciendo este curso con tal vez diferentes clases, con diferentes expertos, poniendo en valor esto que hace Clarity, de integrar de una manera clara y coherente las diversas disciplinas. Entonces, no sé si una metodología, tal vez un poco ambicioso decir una metodología, pero sí una historia que creo que merece ser contada, un modelo que me gustaría que algunas instituciones de enseñanza utilizaran para dar claridad a su alumno. Excelente. Oigan, no quiero que nos vayamos, no quiero que se me pase agradecerle mucho a Daniel, porque aquí en México van a ser las 7 de la noche, pero allá va a ser ya la 1 de la mañana. Entonces, él está en Reino Unido. ¿En qué ciudad estás, Daniel? En Londres. Londres, está en Londres. Entonces, está desvelándose para estar aquí con nosotros respondiendo las preguntas. ¿Tenemos otra pregunta, Mariana, o vamos con las que tenemos acá almacenadas? Creo que... bueno, ese ya le hemos preguntado, ¿no? De en cuánto tiempo llegaríamos al siguiente paso. Ya decíamos que no está tan claro, digamos, una frontera, pero que ya estamos como encaminados hacia ese lado.
¿para qué todo este gasto energético? A ver, ¿qué significa eso? Eh, alguien ¿qué querrá decir con el gasto energético? O sea, el gasto energético que hacemos como especie o como humanidad. Se refería como a por qué todo este proceso tan complejo de selección, ¿para qué? Ajá. Pues básicamente es un poco, yo creo que como cuál era el propósito, ¿no? Pero ¿para qué hacer vida más compleja si la mayor parte de la vida es unicelular y es perfectamente viable, digamos? Claro, si tomamos la pregunta así, una vez más, no es que exista una dirección, no hay como un propósito teleológico de que la vida tiene o las culturas tienen que consumir más energía y volverse más compleja. Lo que sí es cierto y lo que abordo en el libro es que hay un principio, por el modo en que funciona nuestro universo, que algo que incremente su complejidad tiene que absorber o utilizar más energía. Entonces, en el proceso de evolución natural, por ejemplo, si un organismo ve que es ventajoso obviamente no es un proceso consciente, pero si es que una estructura más compleja es ventajosa en tu entorno, necesariamente necesita ese organismo extraer más energía. Entonces, dado que la evolución no es un proceso como típico de esto que vemos, yo siempre digo, la típica camiseta con el que va del mono al hombre, no es un proceso lineal. La evolución es un proceso como arbóreo, es más un árbol. Una especie va dando origen a muchos tipos o variedades de especies. Algunas de estas se pierden y dejan de existir. Y en este proceso arbóreo, algunas ramas son más simples, otras ramas son más complejas. De hecho, hay muchos casos de evolución donde las especies se van simplificando, es decir, van teniendo estructuras corporales menos intrincadas y consumen menos energía. Pero una vez más, en el libro yo voy siguiendo porque nos parecen interesantes aquellas que se adaptaron a través de el incremento de la complejidad y que por el modo de funcionar nuestro universo requerían extraer más energía, y por lo tanto lo que uno ve en esta gran historia que yo cuento son objetos que van siendo cada vez más complejos y por lo tanto consumiendo cada vez más energía. Pero claro, tenemos todos los otros casos también. Siguen existiendo, no dejan de existir, claro. A ver, había otra pregunta ahí está. No sabemos quién preguntó esto. ¿Mariana? No. Bueno, dice, si la religión permitió formar comunidades de más de 150 personas, que era como el límite, el número de ¿qué? ¿Cómo se llama el número de Dunbar? De Dunbar, el número de Dunbar. ¿Por qué al aparecer la nacionalidad no desapareció la religión? O sea, ¿tendríamos como una estructura que sustituye a la otra o qué pasa ahí? ¿O no la sustituye? Es que en efecto la ha ido sustituyendo. Hasta el origen de las naciones modernas era casi imposible encontrar un ser humano que no adscribiera a alguna religión. El proceso de secularización se da precisamente cuando comienzan a surgir las naciones modernas en el siglo XVII, XVI tal vez. Antes de eso, todo el mundo, uno encontraba una sociedad grande, uno agarraba a un individuo casi con seguridad absoluta, ese individuo adscribía a una religión. Desde que se origina el mecanismo identitario de las naciones, entonces la religión no es absolutamente indispensable, y eso lo vemos como proceso histórico. En el occidente, sobre todo en Europa, donde comenzó el proceso de los nacionalismos, antes que en el resto del mundo, es precisamente el continente donde vemos que la religión ha ido perdiendo más fuerza, y hoy en día hay mucho porcentaje de población que no adscribe a ninguna religión. Qué interesante esto, porque volvemos al punto de que no estamos hablando como de un punto y aparte, ¿no? De que, bueno, ya se fundaron las naciones y entonces ya la religión deja de existir, ¿no? Hay un teórico de la comunicación cuyo nombre se me escapa en este momento, pero que habla de procesos emergentes, dominantes y residuales, ¿no? Y entonces, dice, bueno, ahorita hay procesos emergentes y hay procesos residuales, o sea, cosas que están surgiendo, pero no significa que desaparezcan las cuestiones anteriores por completo, sino que pues cada vez van siendo menos importantes, ¿no? Y ahorita a lo mejor estamos apenas en un inicio de eso, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Donde todavía la mayor parte de la gente forma parte de una religión, pero ya vemos,
Yo recuerdo todavía cuando yo era niño, decirle a alguien ateo era un insulto horrible, ¿no? Y ahora parece como pues simplemente es una manera más de concebir la espiritualidad o la falta de ella, ¿no? Entonces, a lo mejor sí va a ir bajando el nivel de religiosidad y vamos a asustar a lo mejor a nuestros espectadores que sean más religiosos, ¿no? Pero es muy posible que digamos, se vaya concibiendo la espiritualidad de una manera diferente a la descripción a una religión puramente. Creo que no tenemos otra pregunta por ahí tan ya lista. Bueno, Daniel, ¿con qué quisieras que se quedara nuestro público? Acerca les recuerdo que estamos hablando de Clarity y del libro y del video que hicimos a partir del libro. Entonces, ¿a ti qué te gustaría expresarle al público que ya leyó o no ha leído tu libro? Sí, bueno, me gustaría cerrar con 2 ideas. Primero, el libro tiene como un objetivo o esta misión de promover el pensamiento científico. Yo sí creo que el pensamiento científico, basar las decisiones en la ciencia y no en ideología o no en tal vez pensamientos religiosos de otro tipo, tiene un valor para la sociedad y creo que Uh-huh. Esta capacidad de verse atraído, yo trato en Clarity que la ciencia no solo es esta cosa fría de datos, sino que la ciencia asombre, inspire, emociona a las personas. Entonces invito a la gente a acercarse a la ciencia y en ese mismo sentido, por supuesto, invito a los que no lo han hecho a leer el libro, que lo pueden encontrar por ahora. De hecho, ya dimos el salto a Colombia, estamos muy contentos. ¡Qué bien! Que sí, esperamos que estamos trabajando con Planeta para llegar a México pronto para que las librerías mexicanas con Editorial Planeta publicamos. Por ahora igual pueden desde cualquier lugar del mundo encontrar el libro en aimclarity.com. Así que AIM como Aim Clarity, como apúntale la claridad. Esta cosa inglesa de... A ver, vamos a ponerlo por aquí antes de la siguiente pregunta. A ver, banners. Aquí vamos a poner aimclarity.com, ¿verdad? Sí. A ver si... y ahí pueden encontrar versiones y versiones físicas con delivery a todo el mundo. Muy bien. Oye, tenemos otra pregunta más por aquí que nos hizo... Me parece que la propuesta de Taylor, así como la de Nelson Martín, tiene una gran influencia en la narrativa dialéctica hegeliana. Sí, ¿verdad? Ahora que lo pienso. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, claro, esta cosa de la síntesis, la antítesis, la tesis, la antítesis, síntesis. Yo creo que me quiero diferenciar en 2 sentidos. Teilhard de Chardin tenía una visión muy teleológica. Él hacía esta historia del universo que iba, esta evolución general de lo físico, lo biológico, lo moral, con una dirección que él llamaba el punto omega y que de hecho le ponía un nombre y decía, y describía ese final. Uh-huh. Yo en mi libro no describo ningún final, más allá de la muerte final térmica del universo, digamos, pero no propongo, no sé dónde vamos a llegar, no sé dónde la humanidad o otros sistemas complejos van a terminar y no creo que se pueda saber, de hecho. Entonces ahí me diferencio bien claramente. Para ser franco, no sé qué Hegel, yo la parte de Hegel conozco más la inspiración que tiene Marx del materialismo histórico, de esta tesis de que todas las ideas complejas surgen de una lucha de otras ideas previas que generan una síntesis que luego es encontrada y que Marx utiliza para aplicar este framework, pero para clases sociales, ¿cierto? Y en ese sentido, la verdad que no tal vez la existe, y acá declaro mi ignorancia de los más detalles de Hegel, pero no me inspiré en ese mecanismo de evolución. La verdad que el mecanismo de evolución o de surgimiento de nuevas
de estructura, no es a través de este mecanismo hegeliano de lucha de dos fuerzas que se enfrentan, sino que tiene que ver más con cómo los sistemas van adaptándose al entorno, mucho más darwiniano en Sí, claro. su génesis, con ciertas adaptaciones o salvedades. Excelente. Oye, muchísimas gracias. Ya son acá las 7 de la noche, allá a la 1 de la mañana. Entonces vamos a dar por concluido ¿dónde pueden seguirte en las redes sociales? Aparte de la página web de aimclarity.com, también tienes Facebook, Instagram. Tenemos un Instagram que es igual, es @aimclarity. Y también me pueden buscar a veces, publico cosas en mi propio LinkedIn, Daniel San Martín. Excelente. Oye, pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho que te hayas desvelado aquí con nosotros y que pues hayamos resuelto estas dudas y hayamos platicado esta hora que la verdad se me pasó como agua. Estuvo muy interesante. Muchísimas gracias. Al público le queremos pedir, por favor, también que nos digan qué otros videos quieren que comentemos, que traigamos expertos, especialistas con los que quieran que platiquemos. Por ahí Mariana les hará llegar seguramente alguna encuesta, pero si nos pueden dejar por aquí en los comentarios también qué otras cosas quieren que platiquemos, si les gusta este formato o no les gusta. A mí se me hace bien interesante pues para ahondar un poquito más en las cosas, en nuestros videos de 8 o 10 minutos, pues no podemos llegar a estos niveles pues de diálogo y de profundización. Entonces, pues, dice Edgar que traigamos a Lumara. Fíjate que sí, hay que traernos a Lumara, la bióloga. Bueno, pues te agradezco mucho, Daniel. ¿Alguna cosa más que quieras decir antes de que nos despidamos? No me queda más que agradecer por la invitación. Me pareció muy, muy, muy interesante la conversa, como dices tú. Yo vi varios comentarios en el video que, claro, que tenemos que hacer en 10, 15 minutos y por lo tanto no podemos entrar tan en detalle. Pero está muy bueno esto de que puedan invitar al autor y aclararse estas cosas, tener este tiempo de reflexión. Y de nuevo, para la gente que también lo comentó, invito a que lean el libro, porque es un libro de 300 páginas donde entrego muchos matices. Sí. Hay cosas que tuvimos que simplificar en el video, obviamente. Quedó espectacular. Una vez más, mi agradecimiento a ti, Tona, y a tu equipo, porque de verdad quedó espectacular, pero es una simplificación de lo que hay en el libro. Tengo ahí el tiempo y el espacio para ir matizando mucho más, así que invito a los lectores a darse el tiempo de revisar el material original. Así es, yo también los invito y las invito a todas y a todos a que lean el libro. Y una vez que lo lean, le hagan preguntas a Daniel directamente a través de sus redes sociales. Seguramente estará contento de continuar el debate a través de las redes. Síganlo ahí en Instagram, en Facebook o donde lo encuentren. Y busquen el libro. Muchísimas gracias, Daniel. Y pues seguimos aquí en contacto. Gracias a todo nuestro público. Y pues nos vemos el próximo mes con otro podcast, aquí con otro diálogo Curiosamente, dialogando con los especialistas, con los expertos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Tona. Suerte. Un abrazo. Chao a todos.